compartir el momento que estamos transitando en la historia de la humanidad, donde compartimos una pandemia en la cual implica que estemos más tiempo en casa o estemos más tiempo buscando comentarios positivos o informaciones o cosas que nos nutran o que nos permitan ver las cosas desde otro lugar, que a eso apuntamos con este manojo de conceptos y de entrevistas que salen en esta publicación que compartimos mensualmente. Es un poco el sentido de poder llevarle a las personas que tienen la gentileza de acompañarnos en esta publicación, de ofrecerles un material que sea de alto valor y de alto contenido. Así que esta vez tengo el enorme placer de entrevistar y de tener una charla como estas que venimos teniendo en todas las entrevistas anteriores, una charla distendida, una charla al natural, con el doctor Álvaro Ronco, investigador en epidemiología del cáncer. Así que vamos a charlar de medicina y vamos a charlar de, vaya a saber cuántas otras cosas más que se irán derivando a medida que vayamos como deshilachando esta madeja de conversación que vamos a ir tejiendo con Álvaro. Gracias Álvaro por este tiempo, gracias por disponerte a charlar conmigo y a compartir con quienes vean esta entrevista después muchas otras cosas. ¿Cómo Por estás? favor, por favor. Muy bien, Gerardo, muchas gracias. El agradecido soy yo porque hayas tenido en cuenta lo que puede ser algún aporte de mi parte, aún dentro de un marco informal como es el que me has planteado, que son estas notas. Así que con mucho gusto. Bueno, vamos a hacer un poco de historia, Álvaro. ¿Cuántos años de medicina? ¿Y por qué medicina? ¿Qué fue lo que detonó en vos esa inquietud, esa búsqueda de decir, bueno, la medicina es lo mío? Bueno, eh, yo tengo que remontarme al tiempo del liceo, porque es un tiempo donde la búsqueda de opciones para dedicarme me llevó a pasar por varias cosas. Es decir, estuve pensando en algún momento en la economía, es decir, no en las ciencias económicas como para contador, sino economista, porque yo pensaba en los términos de economía con fines sociales. Y bueno, después estuve en duda sobre algo, lo que podría ser derecho, pero me echó para atrás el hecho de que en el Uruguay no hubiera, como uno pudo observar de niño, yo tengo 62 años, así que accedí a la televisión de la década del 60, veía series donde había abogados que hacían defensas en juicios orales. Los juicios orales no existieron en el Uruguay por décadas. Entonces, eso me quitó un poco de lado alguna iniciativa. Y se va perfilando de a poco, es un poco como por descarte. No hay influencias del orden familiar o algo que me hubieran motivado por ese lado. Yo tenía bastantes inquietudes en lo que podría ser la ciencia. Me gustaba mucho y me sigue gustando la física. No tanto la biología, si vamos al caso, pero me encontré de repente con que, bueno, podría tener una posibilidad de canalizar algo que no lo tenía muy claro y que en el fondo había una idea de poder hacer investigación porque creo que asomó claramente, yo lo tengo presente bien para cuarto año de liceo, en lo que sería momentos antes de terminar la secundaria de nuestra época y para orientarme a lo que sería un bachillerato acorde. Yo tenía idea de que quería tener una contribución, bueno, para lo que era la salud en última instancia. Quedó definido así como una especie de decantación. Y bueno, hay un recorrido allí, Gerardo, que es un recorrido bastante espinoso, porque me fui dando cuenta de muchas cosas que no me gustaban dentro de lo que era medicina. Quinto año de facultad fue un año que recuerdo como muy crítico, tremendamente crítico, porque era tanto lo que no me gustaba que
se iba despejando de a poquito lo que podría ser compatible con mis gustos. Y Ajá. aún así todo tuve que hacer mi adaptación. ¿Y Porque cuál fue esa situación que generó eso? bueno, yo lo tengo que definir claramente así porque fue patente. En quinto año yo pasé a tener un nuevo año de hospital, todo en el Hospital Pasteur, y fue un abismo lo que tuve que transitar comparado con el hospital de clínicas donde había hecho, digamos, el año previo, que era el primer año de hospital. Me costó muchísimo adaptarme al contexto y cada vez lo veía más alejado de lo que yo quería. Y bueno, también empecé a manejar la posibilidad de hacer ¿cómo decir? De hacer una incursión por áreas donde la formación médica sirviera, pero desde el punto de vista de una base técnica. Y mi afinidad con temas de la física, de la electricidad y la electrónica, me llevaron a pensar en que podría encontrar un camino en lo que podría ser trabajar en una empresa de electromedicina. Y bueno, la voy a hacer corta, pero evidentemente que hay dos instancias que están centradas en lo mismo y que yo es la que con el tiempo empecé a reconocer que el destino tiene a veces una fuerza muy grande y uno no lo puede torcer. Yo, yo desarrollé, hice un mailing en correo común, digamos así, que mandé a algunos lugares, me recibieron en una empresa constituida muy importante. El que me recibió como jefe de personal vio muy interesante que un alumno de séptimo año, del último año de Facultad de Medicina, con años de estudios de inglés, como tenía de antes, y de alemán, que estudié de adulto joven, se interesara con eso. Y entonces, bueno, justo llamó a un representante regional, que era alemán, y lo llamó así para decirle, vení, mirá, está este joven, bla, bla, bla. Bueno, todo encantadísimo, ¿sí? Y yo dije, bueno, acá, fenómeno, se me empieza a despejar el panorama. Porque nadie me cuestionó de que, al contrario, decir, bueno, queremos que termine y más, pero ¿podés creer, Gerardo, que en el obituario del diario, la semana misma esa, la semana siguiente, veo el nombre del jefe personal, que era muy veterano y había fallecido, entonces, por lo tanto, y todo lo que había conversado y planteado quedó como a foja cero. Se echó para atrás, claro. Sí, y a pesar de algunos intentos y demás, con gente que quedó, todo eso fue, digamos, muy difícil para manejar, porque me encontré con una frustración tremenda, y es más, hasta conseguí hablar con un gerente un día que me recibió. Yo ya me había recibido de médico, y me recibió, y fue prácticamente para decirme, yo no puedo entender cómo alguien que hizo medicina quiera finalmente dedicarse prácticamente a lo que es a vender equipos. Claro. Y yo le dije, mire, lo que pasa es que yo me he encontrado con que hay algunas cosas en las que yo sé que me siento cómodo y hay un montón en las que no. Entonces también me tengo que adaptar a eso. Y bueno, fue una negativa igual. Y bueno, toda esa serie de detalles que me vincularon temáticamente, digamos, a la física, a la electrónica, muchos años de lectura, extra, podría decir, yo tengo no es una gran por gigante, pero tengo una gran colección de libros que en mi temprana juventud leí, que me llevaron a nutrirme desde un punto de vista no solo intelectual, sino espiritual. Si yo menciono nombres como los de Lobsang Rampa, El Tercer Ojo, El Cordón de Plata, y después vamos por caminos de otros autores, ese mundillo espiritual en un momento se entrecruza con una serie de trabajos sobre aparatos médicos, y yo en un momento dije, pero esto me encantaría poder tenerlo como tema para investigar. Me di cuenta que, claro, solo se podía investigar y el Uruguay no estaba preparado para eso.
Claro. Pero el tema del cáncer, que siempre me había resultado de interés, me dio oportunidad para que me planteara hacer el posgrado de radioterapia oncológica, que era lo único que había en el momento como para eso. Este, pero bueno, tuvo sus altibajos, sus marcha y contramarcha. Me di cuenta que como estaba planteada la cosa, no iba a tener más camino allí. Sin embargo, nunca más me aparté. Estoy hablando del año 1986. Nunca más me aparté del área de cáncer, porque en ese marco conocí a un médico que estaba por cerca de sus años de jubilación, que estaba dedicado a estadísticas médicas y con el cual aprendí una especie de rudimento de investigación. ¿Quién era? ¿Se puede saber? Sí, el doctor es Juan Alberto Vasallo se escribe. Falleció hace pocos años, siendo octogenario. Él fue el pionero de lo que serían los registros de tumores, la registración de casos de cáncer en el Uruguay. Y fui a dar a trabajar bastante tiempo en horario, 3 años, en el registro cuando se creó en Salud Pública, año 87. Después pude ingresar a la administración central, pero bueno, me constituí en un asistente. Y yo ya tenía claro que por ese lado había cosas que podía hacer. Ahora, mi desarrollo laboral en la parte médica estuvo un poco lejos de hospitales y mutualistas, porque me dediqué a trabajar porque surgió una fuente posible en un gimnasio, un instituto, un gimnasio de musculación, y después estuve trabajando en 3 gimnasios. Tanto fue así que hice hasta el posgrado de medicina deportiva. Pero eran 2 cosas llevadas a la vez. O sea, tenía mi fuente de ingresos para poder ir viviendo en lo que era el trabajo en medicina deportiva, mientras iba aprendiendo lo que era el trabajo de epidemiología de cáncer, digamos así. Ahí viene después un tiempo de la informatización y demás. Entonces, Hoy estás vinculado solamente al área de cáncer, ¿no? sí, en la práctica sí, porque toda esa actividad yo la fui dejando en un momento, pasaron varios años. Yo trabajé 7 años en forma de coexistencia de las 2 áreas. Ah, ahí va. Pero hay un momento crucial allí, que son unos años más adelante, en el 92, donde mi jefe se jubila y tenemos nuevo jefe, y además hay un cambio en la planta física del staff que trabajaba con él, y ese nuevo jefe, que era mucho más joven que el que se retiraba, el doctor Eduardo de Stefani, bueno, él fue el que me pone en el rumbo directamente para lo que es dedicarse a la investigación sobre nutrición y cáncer, porque era su aspiración. Había tenido unas pequeñas incursiones, había salido fuera del país en salidas cortas para ir a aprender el funcionamiento de algunos programas informáticos y la metodología de trabajo. Entonces me vine a encontrar una situación como de asistente único en su tipo. Precisaba a alguien que manejara muy bien el inglés, como él lo hacía, y bueno, tuve un aprendizaje muy veloz de todo lo que eran herramientas informáticas, y ahí donde comenzó un camino que, claro, coexisten durante unos 3 años con el trabajo paralelo en lo que era el área médico-deportiva, porque recién ahí se consolida, vamos a decir, un dinero extra de una ONG, dinero de proyecto de investigación, que algunos van saliendo, algunos no, pero entonces pude ir dejando lo otro Claro, para dedicarme de lleno, asumiendo todos los riesgos. En ese Uruguay de los años 90 éramos 4 personas, si se quiere, 4 médicos los que nos dedicábamos de alguna forma, pero yo era el Benjamín de todos ellos, claro. era el más joven. Es como que otra vez la mano del destino echó algo ahí como para que siguieras por esa ruta, ¿no? Estoy totalmente convencido de eso, sí, Gerardo, absolutamente. O sea, a lo largo de años yo también he tenido otros intentos, vamos a decir, de orientación en cuanto a lo laboral, y parece como que son paredes contra las que uno se choca y no hay caso. Me están diciendo, el rumbo es este, es el principal, es como la avenida principal. Claro. Seguí por allí y podés tener alguna incursión en alguna callecita colateral, claro, pero básicamente es eso, ¿no? Me fue quedando muy claro.
¿Cuáles, hoy se saben, por ejemplo, cuáles son las causas, algo así como si las hay, una causa genérica del cáncer? No, porque no hay una única causa. El tema es el siguiente. Son los conceptos, lo que tú me estás planteando son un poco los conceptos cuando uno está más alejado del núcleo de información y ve las cosas con otros ojos, ve el panorama distinto. Cáncer es el nombre que recibe un conjunto de enfermedades que tienen cosas en común. Ah, Partamos de eso. Entonces, es más, te digo, por ejemplo, ahora que estamos en el mes del cáncer de mama, bueno, para ponerlo de ejemplo, el cáncer de mama no es un único cáncer, porque lo que representa el cáncer de mama en la mujer más joven, la premenopáusica, ¿ya? Cuanto más joven, vamos a decir, más abajo de 40 años, es una enfermedad totalmente distinta al de la mujer más veterana, de 60 para arriba. Lo que pasa es que hay aspectos comunes. así sea ¿Ah? cáncer de mama. Claro, exactamente. Entonces, tanto lleva esto que los orienta a tener consideraciones como de enfermedades que tienen aspectos comunes, pero que son enfermedades diferentes. Entonces, hoy no hay un concepto de causa de cáncer, sino que es lo que prima es el concepto de factor de riesgo. Son enfermedades, los cánceres son enfermedades multifactoriales y responden, por lo tanto, a muchos factores. Lo que pasa que, claro, cuando a uno le dicen, por ejemplo, vamos a dejar de lado fumar, porque con eso hacemos prevención del cáncer de pulmón, para poner el ejemplo mejor. Bien. En realidad es correcto. Es un factor que es único en cuanto al peso que tiene, porque representa 85% de la responsabilidad de cáncer de pulmón. Pero hay un 15 que está fuera del tabaquismo. Y hay personas que desarrollan cáncer de pulmón sin haber fumado. Sin haber Y fumado, los, claro. y los hay. De repente es porque es, a ver, por ejemplo, se suman factores como la dieta, diabetes u otros elementos que crónicamente y al cabo de mucho tiempo han perturbado la inmunidad. Y justo tocó Contaminación, que sea en ese órgano. contaminación ambiental, por ejemplo. Por ejemplo, sí, sí. Y hay trabajos, Gerardo, que están muy expuestos, Expuesto, sí, sí, sí. donde se aspiran partículas, por Mm. ejemplo, partículas grandes, como puede ser el polvo de cemento, los asbestos, el polvo de ladrillo, y también partículas muy pequeñas como en una estación de De servicio. servicio, Es claro. decir, esas llegan, como son más chiquitas, llegan más a fondo en la vía respiratoria. Pero las personas que trabajan en esos ambientes tienen riesgos aumentados, tienen más probabilidad que la persona que no se dedica a eso. ¿Ah? Ahí va. Y es un poco por eso que el concepto por el que me preguntabas previamente, el concepto de causa no se puede manejar modernamente, porque algunos elementos pueden tener mucho peso, pero no dejan de ser factores. Y a ver, dos cosas que se me ocurren. Una, entonces la idea de que el cáncer es el desarrollo de una comunidad de células que como que toman su vida propia, digamos, aparte del biosistema que integran, es posible que eso sea así. Y la otra pregunta es si el factor emocional también puede desencadenar este tipo de desorden. Sí, la respuesta es sí para ambas cosas, porque Ah, estamos hablando, cuando se desarrolla un cáncer, siempre hay alguna o algunas células que eh, se les presentan ciertas circunstancias en el ambiente inmediato, circunstancias por las cuales tienen que adaptarse para sobrevivir o si no mueren. Eso pasa muchas veces con el suministro muy pobre de oxígeno, ¿tá? Tejidos pobres. Eso para que quienes nos escuchan y nos ven piensen, por ejemplo, una de las consecuencias que puede tener no hacer nada de ejercicio físico. Porque ahí. la oxigenación que determina un grado de actividad física, la oxigenación a ciertos tejidos, es única, porque si no hay necesidad, la actividad metabólica, la generación de energía de esos tejidos va a estar restringida
a lo que le llegue, pero, digamos, necesitamos oxigenar para que se nutra mejor una célula. Y esa forma insuficiente de nutrirse hace que, si peligra su supervivencia, las células se las ingenian para generar energía en una forma mucho menos eficiente, pero prescindiendo del oxígeno. Ajá. Entonces a veces eso las va adaptando a un medio que es pobre en oxígeno. ¿Y qué ocurre? Para que eso se dé de esa forma, la célula adentro tiene un residuo ácido muy importante. Toma una glucosa cualquiera, en 3 pasos ya genera sus unidades de energía, de fósforo, pero el ácido láctico, el mismo que producimos en nuestros músculos cuando hacemos ejercicio y empezamos a sentir ese dolor que obliga a parar, bueno, el ácido láctico adentro de una célula, si persiste, la mata. Entonces, ¿la célula qué hace? Lo expulsa. La célula se alcaliniza adentro y lo envía el ácido alrededor. Y el ácido alrededor, si lo hacen varias células, va generando un ambiente tóxico, que además de todo dificulta que llegue oxígeno, pero hay un aspecto muy importante: perturba la llegada del sistema inmune, la llegada de nuestros elementos de defensas, en el caso que haya que tratar de corregir alguna anomalía, alguna alteración. Dos cositas, Álvaro. Ahí, por ejemplo, es dado el caso de que hay deportistas que también se enferman de cáncer. Y atendiendo el razonamiento que estábamos haciendo de que la actividad física es un factor que por el oxígeno puede ser preventivo, entonces, ¿qué pasó allí en ese deportista que se enfermó de cáncer, ¿no? El deportista incluso de alta competencia. Y lo otro es si puede ser un factor, anticipo que la respuesta puede ser positiva, ¿no? Pero igual está bueno que se pueda explicar si las prácticas respiratorias, por ejemplo, las prácticas de yoga o de tai chi, qigong, esas cosas, pueden ser beneficiosas en aportarle el oxígeno suficiente para que este tipo de cosas no sucedan. Bueno, estás bien rumbeado. Sin duda que el punto aquí que hay que aclarar es que una cosa es un deportista de alta competencia que pone al organismo en una situación de demanda muy importante de recursos energéticos, y otra cosa es un deportista de recreación, alguien que hace algo de ejercicio físico para un bienestar, para mejora de un tono muscular, etc. El problema de muchos deportistas de alta competencia es justamente que lo que hacen es oxidar mucho combustible, eso es necesario para tener energía como para el desempeño físico, pero esa oxidación genera residuos de sustancias que el sistema de antioxidantes propio puede ser insuficiente para captarlos y neutralizarlos. Entonces entran a generar daños en tejidos. Y esos daños lo que los ocasionan son en general los llamados radicales libres. Químicamente son sustancias que hacen efectos en cadena. Esos daños tienen que ser reparados, pero la velocidad de producción de los daños es mucho más rápida que la de la reparación. Entonces estás permanentemente en un desfasaje. Y tú, a ver, pongámosle el ejemplo de lo que sería tener una máquina como para tirar abajo una casa y después una cuadrilla para levantar una casa en sustitución de esa. La velocidad para tirarla abajo es rápida, es algo bastante ágil, Infinitamente mayor. Pero demora mucho. ¿Y qué ocurre? Eso hace que haya que reparar lo más rápido posible y ponen una demanda de recursos tremenda. A veces la reparación, pensando en lo que es el ADN de los núcleos, la reparación no es perfecta. Y una pieza que esté en lugar de otra que no debía, a veces pasa. Y eso que pasa genera una célula imperfecta. Y si la célula imperfecta sigue sobreviviendo y se reproduce, ahí pudo haber nacido una célula tumoral. Entonces después es simplemente por vecindad. El sistema inmune es clave en todo esto porque es el que lo detecta. Entonces, los factores que puedan contribuir mal sobre el sistema inmune
pueden determinar muchas cosas. Y ahí lo que me preguntabas antes de lo que es estrés, lo que es un factor emocional, ya está estudiado que perturba la funcionalidad del sistema inmune. No responden igual esos componentes del sistema inmune. Si esto es un evento agudo, será una situación aguda, pero el problema está en cuando ocurre en forma crónica. Los estrés crónicos, cronificados, que pueden no ser muy intensos, pero mantenidos en el tiempo, están deteriorando la capacidad inmune. Así que uno de los conceptos que hay que manejar es que donde apareció un cáncer, falló el sistema inmune. ¿Ah? Y evidentemente que todo lo que apunte a mejorar la oxigenación, pero estoy hablando en condiciones de un nivel de exigencia razonable, todo es bueno, porque permite que llegue a niveles más distales, más alejados, que si una persona es sedentaria, no los mueve y no demanda eso. Va a tener muchos tejidos que están pobremente nutridos por el oxígeno que precisan. No es solo el cerebro, te digo, ¿no? Por supuesto. Sí, obvio. Pero digo, a nivel general es así. Por lo tanto, es bienvenido cualquier tipo de técnica que ayude a que los músculos se elonguen y se contraigan y que se genere una mecánica de respiración bien reglada para que entonces todo esto sea útil para la salud. ¿Y esto es igual para personas que ya están enfermas como para quienes no están enfermos? Podríamos decir que es útil para todos. Lo que pasa es que hay que tener un cuidado con lo que es la expectativa de cómo puede ayudar. Ahí va. En esto, como en esto del desarrollo de cánceres, como intervienen factores y uno no sabe dónde estuvo aquello que hizo la diferencia para mal, nosotros tenemos que, al revés, tenemos que sumar cosas para bien, en sentido positivo. No sabemos dónde vamos a hacer la diferencia a favor. Aquí se trata entonces de generar una estrategia nutricional adecuada, donde se ponga en proporciones debidas los componentes de origen animal y vegetal, por ejemplo, que se procure calmar el nivel de estrés, que se incorpore ejercicio físico, si hay una inflamación constatable desde el punto de vista celular, digamos así, bueno, con la dieta lo podemos ir acomodando, pero podemos ir sumando varias cosas y además de mejorar la propia calidad de vida, podemos llegar a influir sobre el pronóstico. Y no es seguro que esto ocurra, pero yo lo pongo como ejemplo a partir de que en Estados Unidos, no es el único lugar, pero digo, es para destacar, los oncólogos en el mundo tienen como referencia algunos centros médicos dedicados a cáncer, ¿tá? Muy importantes. En Texas, el centro médico de cáncer, el MD Anderson; en Nueva York, el Sloan Kettering; en Florida, que está el Lee Moffitt; en Seattle, que está el Fred Hutchinson. Bueno, en estos centros se han ido formando hace pocos años lo que se llaman unidades de medicina integrativa. Y esas unidades de medicina integrativa, ¿qué tienen? Además de los tratamientos convencionales, la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, hormonas, tienen este tipo de apoyos. Apoyo psicológico, apoyo nutricional, reiki, acupuntura, vamos a decir, todo lo que sirve para generar un bienestar a sus pacientes. Yo digo que, lamentablemente, pero varias veces lo he dicho, en nuestro medio eso se considera como hasta poco científico. ¿Tá? Sin embargo, en los centros de referencia hacen eso y nadie les va a decir que son poco científicos justo allá. Así que algo hay. Ellos tratan de sumar, justamente. Suman influencias que saben que ayudan a las personas, porque el cáncer pudo haber venido quizás con una gota que desbordó un vaso y que de repente esa gota que desbordó el vaso fue un estrés sostenido. Y si tocó en una persona que capaz que tenía algún gen de predisposición, capaz, pero no necesariamente es así, eso toca en algunos nada más. Pero si sumamos cosas, podemos encontrarnos con que la persona finalmente desarrolló el cáncer porque sumó esas cosas. Entonces ahora tenemos que hacer otra suma en otro sentido. Pero potencialmente todos podemos enfermar de cáncer. Por supuesto, nadie tiene el 0% de chances.
Lo que Bien, ocurre es que si uno no hace nada, Gerardo, si uno no claro, hace nada, está lo más deja expuesto. librado al azar. Claro, O claro, sea, claro. yo siempre hago la valoración para compararlo con el mundo de la cardiología. Si tú vas a ver un cardiólogo y le preguntas, bueno, a ver, si yo, no digo tú por ti, pero una persona cualquiera que va y le dice, a ver, yo si dejo de fumar, si bajo de peso, si hago ejercicio y cambio mi alimentación, ¿usted, doctor, me garantiza que yo no voy a hacer un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular? El cardiólogo no va a decir que sí, le va a decir, usted lo puede hacer igual, lo que pasa que si hace todo eso va a tener muchas menos chances de que Menos le toque chance, claro, claro. padecerlo. De lo que Eso se trata. vale en la medicina cardiovascular, pero en oncología parece que no se tiene en cuenta. Es como diciendo, bueno, aunque hagas de todo, igual puedes tener el cáncer, entonces ¿para qué te vas a complicar? Digo, yo lo veo así, es horrible. Fíjate la lucha que representa para lo que uno hace de investigación en nutrición, ¿no? Digo, Sí, claro, claro. De lo que se trata en todos los casos es de adoptar hábitos de vida saludables, ¿no? exactamente. Eso Uno es ya lo que... dijimos, ¿no? O sea, la actividad física es como esencial, lo respiratorio es como esencial. Y vamos a caminar un poquito, a ver, con esto de la nutrición. Yo te he escuchado muchas veces en las entrevistas en el programa de radio que hemos compartido algunas veces, Ujú. el programa Todo Vida, que ahora no está en el aire. Y hay mucha data, mucha información acerca de eh, alimentos o de ciertos nutrientes que pueden ser como eh, de especial atención en tanto y cuanto de poder tomarlos como cuidado. Si consumimos mucho de esto, tenemos un poco más de tendencia de poder enfermarnos y nos tiramos hacia tal tipo de nutrientes o de alimentos, podemos Ujú. tener una vida mucho más saludable. ¿Va por ahí la cosa? Sí, así es. O sea, no se trata de un todo o nada, pero en muchos casos hay necesidad de un cambio de proporciones muy importante. ¿Ah? Es decir, yo primero pondría como el gran titular. El titular es, hay que tratar de que la proporción de los alimentos que ingerimos tengan una cantidad mayor hacia lo que es el origen en las plantas, hablamos de vegetales, frutas y legumbres, y menor en los alimentos de origen animal, ¿tá? Pensando sobre todo en las carnes, si vamos al caso. ¿Huevos? Eso es también incluido, pero habría que ser elástico en cuanto a la respuesta porque todo depende del origen que tengan, Claro, según las condiciones de alimentación de las gallinas, y depende de la evidentemente. persona también, ¿no? Además depende de la persona, pero globalmente esto es lo que apunta. ¿Por qué? Porque el humano está diseñado desde un principio para tener una dieta omnívora. La dieta omnívora incluye algo de contenido animal. Lo que pasa es que lo que le damos modernamente en las sociedades occidentales, en el Uruguay, es demasiado carne roja, demasiado carne procesada, que además de todo tiene elementos cancerígenos que las han ubicado en una categoría la más alta, Carne porque procesada, tiene estamos hablando de fiambre, paté, esas cosas, y ¿no? todo el chacinado, sí, sí, Ahí va. todo eso. No importa que sea industrial o casero, la forma Sí, como sí, se preparan es el preparado. generan o agregan sustancias que terminan siendo cancerígenas por sí solas o por su transformación adentro del organismo. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos que darle una medida para la cual está diseñado. El tubo digestivo humano, comenzando por la dentición, no es el mismo de un animal carnívoro ni el de un herbívoro. ¿Ah? Nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos menos caninos que un animal carnívoro, tenemos menos molares que un animal herbívoro, tenemos un tubo digestivo que no es tan corto como el del carnívoro, ni tan largo como el del herbívoro. Vamos a poner como comparando un león y una vaca. Es decir, estamos en una zona, una franja intermedia, y por lo Claro, tanto la alimentación no puede ser como la de uno o la de otro. Y nos hemos pasado aquí en el Río de la Plata y otros en otros lugares, accediendo a poner una proporción muy alta de alimentos de origen animal. Se agrega modernamente el tema de un aporte que es el exceso de hierro.
¿tá? Estamos aptos para y necesitamos el hierro en el crecimiento y para funciones varias, pero si le damos mucho podemos superar los lugares en las células donde se estoquea el hierro. Si superamos ese stock, y eso pasa con el hierro animal que se absorbe sin control. ¿Tá? El humano tiene un mecanismo de diseño muy particular donde bioquímicamente, hormonalmente, controla lo que es el hierro que viene de las plantas. Si uno no precisa, no absorbe. Pero con el hierro animal lo absorbe igual. Ajá. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros desbordamos esa capacidad de stock en las células, el hierro que queda libre, Gerardo, oxida, genera daños. Además de otras funciones, puede estimular algunas hormonas, etcétera. Pero el tema, ¿por qué es que se vuelve cancerígeno a largo plazo? Y bueno, por esto mismo, es porque cuando algo resulta ser excesivo y oxida, genera daños que requieren ser reparados. Y esos daños que requieren ser reparados a veces van de la mano de poner en marcha mecanismos que se descontrolan, le generan autonomía a algunas células. Y genera un medio más ácido, digamos, como decíamos hace un rato. Ah, sí, sí, sí. Eso es real. Eso es una contribución para mal, porque en la medida que las células están adaptadas, no es un mecanismo exclusivo el de que se manejen en forma anaerobia, sin oxígeno. Pero, ¿qué ocurre? Como es el predominante, tienden a tener una producción de ácido muy importante, y si no la sacan fuera de las células se mueren. Por eso alguna gente está pensando, en el mundillo de la investigación científica, también todo el mundo piensa en mecanismos de alta tecnología, de biotecnología. Entonces algunos piensan, por ejemplo, esos poros extra que forma la célula tumoral para darle escape al ácido, buscar alguna forma como para bloquearlos. Si se los taponea y no hay un desagüe, no hay un drenaje, se intoxica y muere. Pero lograr ser tan selectivo todavía es un tema que, no digo que sea de ciencia ficción, pero evidentemente que va a faltar tiempo como para que se pueda poner en marcha, y tiene que experimentarse con lo que es la tolerancia y demás, ¿no? Así que bueno, me parece que la forma más adecuada de prevenir esto es hábito de vida saludable, una alimentación bastante adecuada, tal vez incursionar en la meditación. Sí, y si uno ya estaría enfermo de alguna de estas cosas, parecería ser que un factor que podría generar una recuperación, estaría por ahí también. Hay personas que se recuperan de cáncer 100%, ¿no? Hay personas. ¿Y qué ocurre? Es poner en marcha mecanismos que a veces depende un poco del tiempo que contemos. No es lo mismo encontrarse con alguien que de repente tiene un compromiso orgánico grande porque el tumor ha evadido el órgano de origen y ha metastasiado lejos. No es lo mismo eso que alguien que lo operaron, le sacaron lo principal y tiene tratamientos complementarios. No es lo mismo. Pero de cualquier manera, si nosotros actuamos sobre un conjunto de factores que pudieron haber incidido, estamos generando un equilibrio a nivel celular y expresado como un equilibrio de salud tal que aleja la probabilidad de esa y de otras enfermedades. Claro. Aspiramos a que no vuelva, todos aspiramos. Lo que pasa es que no se trata solo de sacar la masa, de matar células posibles que estén bollando por ahí, porque la mayoría del organismo está saludable y hay que cuidarlo. Entonces, uno en la consulta a veces ha manejado sugerencias, obviamente que yo hago lo principal con la nutrición, pero hay personas a las que uno ve que el estrés está resultando ser un problema muy importante y yo no lo voy a poder manejar. Entonces tendrá que venir por el lado de un apoyo psicológico y eventualmente por una actividad, a veces un ejercicio físico, y son varias las personas a las que uno le ha sugerido tener que buscar el camino, porque yo no me doy cuenta, pero digo, tiene que descubrirlo. De repente lo que puede ser el yoga, la meditación u otras líneas que busquen generar equilibrios emocionales, espirituales, porque eso se va a ver reflejado a nivel de la actividad inmunitaria en última instancia, ¿tá? Y va a contribuir a que
se logren equilibrios que son pro salud. Entonces, cuando uno construye células nuevas, porque va viendo un reemplazo con materiales de otra calidad, uno va viendo que el organismo tiende a mejorar su funcionalidad. Y si funciona mejor, no le da cabida al desarrollo de células tumorales agrupadas en un nuevo tumor. A veces no contamos con los tiempos y ni tampoco con la continuidad, la constancia, porque para muchas personas es un desafío. Claro, claro. El paladar manda, ¿viste? Sí, 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 sí. Muchas veces es así, digo. Álvaro, en Facebook vos tenés una página que es Salud Crónica. ¿Eso Ujú. es un concepto en sí mismo? Sí, y fuerte al punto que, bueno, cuando llegó el momento lo tengo registrado incluso como marca. Ujú. No por otra cosa que simplemente para mantener mi identificación. El Claro, concepto de salud crónica se contrapone al de las enfermedades crónicas. crónica, sí, 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 Entonces, sí. si bien yo parto de lo que es el motivo de mis años de investigación epidemiológica, todas las publicaciones y todo, que es el tema de cáncer, debí transitar por otros caminos también que están conectados. Entonces, me fui dando cuenta de que lo que me importaba más y para cumplir con lo que es mi vocación en última instancia fue colaborar para brindar salud, no tanto como para pensar en descubrir curas de una enfermedad. Y el concepto de salud crónica es el hacer todo lo que haya de posible a través de la nutrición, a través del estilo de vida, en fin, todo lo que sea posible para generar salud, que es una forma de, es una marcha biológica equilibrada y que eso no es que impida, pero aleja las probabilidades de desarrollar ciertas enfermedades. Hace unos años, hace como 15 años, me acuerdo que escuché de una charla de un experto que era de salud pública y demás, norteamericano, un concepto que me resultó muy interesante, que estaba publicado, yo no lo sabía. Ellos hablan de la compresión de la morbilidad, compresión de comprimir. ¿Y Ujú. cuál es el concepto? Es tratar de permanecer la mayor cantidad de años posibles con un nivel de vida, una calidad de vida alta, para tener un declive que ocurra al final y que sea muy breve. ¿tá? Ese declive que puede ser que ocurra en una misma edad que lo que se ve en las condiciones de las personas que tienen enfermedades crónicas. Pero ¿qué pasa? En vez de ser una horizontal que se mantiene durante décadas y baja de golpe, en las personas que tienen enfermedades crónicas, como no hay una compresión, la morbilidad está presente permanentemente, va declinando rápidamente, es como si fuera una pendiente Ujú. claramente descendente. Puede ser que lleguen a las mismas edades, más o menos, pero la calidad de vida de uno y de otro es totalmente distinta. O sea que eso a nivel de políticas de salud, por lo menos es una aspiración. Yo creo que se Claro. puede poner en práctica como para aspirar a eso. Y si alguien ya tiene una enfermedad crónica, igual puede tener un estándar de salud que se mantenga durante toda su vida, ¿no? Se puede intentar cambiar muchas condiciones que uno puede detectar a partir de lo que es un interrogatorio, es decir, en la consulta está el tema de indagar sobre lo que pudieron haber sido instancias generadoras de desequilibrios que llevaron a ser portador de una inflamación crónica, de mucho estrés oxidativo y demás, y que todo eso haya contribuido al desarrollo de su patología. Tratamos de hacer un camino inverso para que entonces, si tenemos tiempo suficiente, la persona vaya reconstruyendo, gracias al proceso de recambio celular, con mejores materiales. Tú le das elementos de más calidad y entonces las células que son construidas en reemplazo de otras están aptas para funcionar bien. Y si muchas hacen lo mismo, el organismo tiende a tener ciertos equilibrios. A veces lo que se puede lograr, Gerardo, de repente es menos dosis de un medicamento para tratar una patología. Ujú. Porque en ocasiones la evolución de los efectos del estrés, como si fuera un proceso progresivo, como de una alergia pasar a una enfermedad constituida, a veces
no es solamente el daño funcional. Si persiste mucho tiempo hay un daño orgánico. Entonces con el daño orgánico tú no puedes recuperarlo fácilmente eso. O Claro. sea, puede ser reversible mientras haya solo daño funcional. Pero si yo logro que alguna persona tenga que usar menos dosis de algún fármaco que podría tener efectos secundarios X, también es un triunfo, Eso, claro. porque se hace menos dependiente. Y si acaso, vamos a pensar desde un punto de vista práctico y pisando en la tierra, todo lo que haya que ahorrar, que se pueda ahorrar en algunos medicamentos, se puede gastar como una inversión en alimentos de mejor calidad también. Bien, bien. Tomo eso como un mensaje para quienes escuchen esta nota después. Vamos a hacer un giro, como para ir redondeando lo que estamos conversando. La música, Álvaro, ¿qué representa para vos? Bueno, eh, Esto es porque yo para, sé que Álvaro toca música y graba discos. es un hobby, es una afición. Fue un aprendizaje por obligación que tuvo su límite. Yo aprendí 7 años piano. En un momento dije basta porque, claro, me encontraba que chocaba contra lo que era, a ver, quizás la filosofía de quien tenía la labor docente conmigo, pero yo no quería más allá de lo que aspiraba, así que cuando me liberé de eso, que prácticamente era para cumplir 14 años, después, bueno, me manejé con partituras para tener música de películas o temas del momento. La música para mí representa el gancho con el pasado, eso ya lo tengo claro. Así que para mí la ciencia y la investigación es lo que me pone un gancho hacia el futuro, pero me genera en la música un gancho al pasado. Pero en la práctica, Gerardo, lo importante que yo he visto, lo importante, ¿sabes qué es? Sí, Que interpretando es la forma como yo veo que me puedo desenchufar bien. Escuchar música solamente no me permite eso. Si hay algún problema pendiente, yo estoy con eso en la cabeza. Pero claro. al momento de estar ahí practicando algo, logro desenchufarme, logro salir del ambiente y a diferencia de lo que sería una droga, no tiene consecuencias perjudiciales sobre mi salud, ni genera adicción. Y al contrario, ¿viste? Son emociones buenas. Sí, sí, sí. Y además los Eso es que bárbaro. escuchan después en general tienen buenas opiniones, así que bien compartido. Entonces ese desenchufe o reenchufe también puede ser visto desde ese lugar, ¿no? Como decir, bueno, Sí, sí, me todo. desenchufo de una cosa, pero me enchufo en otra que me termina como nutriendo y puedo compartir otro aspecto, ¿no? Sí, Como, sí, sin duda. claro, Cumple ese papel, ¿no? Digo, me pasé casi 25 años sin tocar un teclado, fue un periodo muy largo. Y bueno, en el 2008, después de todo ese periodo que involucra haberme ido de casa, un primer matrimonio, etcétera, etcétera, digo, fue un abocarme a determinadas cosas que me sacaron de eso, pero lo tuve como necesidad. Y bueno, ya no era para comprar un piano como lo hubo. Hay teclados portátiles y permiten que uno sí, se pone los auriculares y entonces no molesta al resto de los que estén conviviendo, ni a vecinos. Vos te das cuenta de lo que representa, yo qué sé, son las 11 de la noche, decir, tengo ganas de tocar algo, bueno, pongo los auriculares y y ya trata, y no se está. siente nada. Eso es un privilegio. Buenísimo, 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 buenísimo. Además, igual aunque uno no toque, digamos que el cuerpo no se olvida, es cuestión de empezar a mover un poco y surge la destreza del manejo del instrumento en un Sí, lapso tal, breve. tal cual, tal cual. ¿Qué le Todo se dirías entrena. para finalizar a la gente? Bueno, yo creo que si hay un mensaje que yo puedo transmitir, que resumiría mucho de lo que conversamos, es que eh, hay que no tener dudas respecto al valor de la salud para poder aspirar a tener una vida eh, mm, que pueda ser una vida disfrutable. El contar con salud nos da independencia, nos da posibilidades varias. Cuando la perdemos, nosotros somos conscientes de eso a veces. Entonces, eh, hay esfuerzos, hay constancia, hay dinero, hay tiempo, a veces que hay que dedicarle a cosas que sirvan para
para tener la salud en buenas condiciones. Y eso nos va a permitir que al pasar los años podamos ser capaces, sigamos siendo capaces de hacer cosas. Por eso es que más que decir que yo hago, vamos a decir, todo un trabajo para una lucha contra el cáncer, lo mío es una divulgación de conocimientos o generación de conocimientos en pro de la salud. Y el valor que tiene el pro de la salud es que aleja no solo el cáncer, sino otras patologías, otras enfermedades, y permite hacerlo más disfrutable. La vida tiene altibajos, tiene dificultades, todos tenemos nuestras cosas a superar, pero con salud se permite mucho mejor llevar a cabo esa tarea, recorrer ese camino. Doctor Álvaro Ronco, de lo del principio, muchas gracias por tu tiempo, por la disposición, por la buena onda. Seguro que las otras personas van a disfrutar mucho de esta conversación, como la disfruté yo. Así que muchísimas gracias. Y no va a ser la última, ¿eh? Vamos a contar de vuelta para tocar alguna otra temática o algo relacionado con esto, pero por otro lado, tal vez. Así Bueno, que un fuerte abrazo, Álvaro. con mucho gusto, Gerardo, otra vez. El agradecido soy yo por que consideraras que podía ser de utilidad lo que uno pudiera transmitir. Así que otro abrazo para ti, para todos quienes te siguen y a las órdenes, para cuando gustes.